nosotros el ya precandidato a la presidencia, Agustín Rossi. ¿Cómo estás, Agustín? Bienvenido a Media Mañana, diputado nacional, presidente del bloque del Frente para la Victoria en el Congreso de la Nación. Muchas gracias por la invitación. Lo acompaña también la diputada nacional Daniela Castro. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida a Media Mañana. Muy buenos días, buena semana. Bueno, Daniela, contame un poquito en qué marco se da precisamente esta visita de Agustín Rossi a la provincia. Bueno, Agustín viene recorriendo el país, por supuesto es nuestro jefe de bloque, con él también tenemos contacto desde que era ministro de Defensa, cuando se trabajó en el proyecto de ley de la Universidad de la Defensa, yo ya era legisladora, y bueno, le hicimos la invitación a venir a Caucete, a San Juan, y bueno, se ha generado esta agenda que estamos llevando adelante durante la mañana y por la tarde, bueno, el cierre en mi departamento. ¿Han tenido la posibilidad de estar con el gobernador de la provincia esta mañana, Agustín? Sí, la verdad que tuvimos una charla extensa, como una hora, estuvimos junto con el gobernador, un poco reflexionando sobre la realidad de San Juan, sobre la realidad económica en general. Lo noté muy entusiasmado con su gestión y también con una mirada preocupada sobre lo que significa la situación económica nacional y su impacto no solamente en San Juan, sino en la totalidad de la Argentina, ¿no? Rossi, ¿por qué usted quiere ser presidente? Yo quiero ser presidente porque entiendo que se necesita encabezar un proyecto político novedoso en la Argentina. Yo no me imagino que el 10 de diciembre del 2019 sea el cambio de un gobierno de un signo político por de otro partido político, y menos aún por una fracción política. Me parece que la crisis de la Argentina va a ser tan profunda que a partir del 10 de diciembre del 2019 necesitamos un gobierno lo más parecido a un gobierno de unidad nacional, en donde puedan participar todos aquellos actores políticos, sociales, económicos que quieran sacar a la Argentina adelante. Creo que ese es el desafío. Hoy el 70% de los argentinos son críticos a este modelo. El modelo afecta a todos, inclusive a los que hoy todavía siguen votando. Las encuestas dicen que van a seguir votando al presidente de la Nación. Y yo creo que la Argentina puede iniciar un camino con un modelo económico y social que permita que los argentinos crezcamos en términos igualitarios y que todos podamos desarrollarnos. Rossi, los cuadernos, los presos, los no presos, los que se fueron, los que tienen el dinero en los bancos de extranjeros, ya es casi que no le preocupa a la gente. Lo que le está preocupando a la gente es llegar a fin de mes. Entonces yo le pregunto a usted, ¿a qué sector del justicialismo representa? ¿Cuál es el peronismo que quiere unir? Porque hay tantos sectores que ya no sabemos si son partidos o movimientos. Antes el peronismo era un movimiento, ahora están partidos por la mitad. Es así. No, bueno, yo creo que hay que conformar una coalición política electoral que sea lo más amplio posible. Recién le decía que el 70% de los argentinos, yo creo que hoy es críticos a este modelo. Entre esos argentinos tenemos un acuerdo en el desacuerdo. No queremos que siga Macri, pero no tenemos un acuerdo hacia el futuro. Hay que construir ese acuerdo hacia el futuro. Pensar que ese 70% de argentinos son todos peronistas, son todos kirchneristas, es mentira. Es absolutamente mentira. Entonces yo creo que la coalición tiene que ser lo más plural posible, que incluya a todos aquellos del peronismo que quieran participar, también aquellos sectores de la oposición que no sean peronistas, y que si hay diferencias entre los que somos parecidos pero tenemos diferencias, o que las distinciones son menores, bueno, que se resuelvan dentro de una primaria abierta, simultánea y obligatoria. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a la oposición es ir con un candidato único, con una única propuesta electoral para las elecciones. Difícil para los peronistas. Pero mire, es difícil, pero es probable. Nosotros este año estamos terminando en el Consejo Nacional del PJ, en donde convergieron casi todos los distintos matices del movimiento obrero argentino, que hacía mucho tiempo que no se daba, ¿no? Que los distintos matices del movimiento obrero argentino, desde Hugo Yasky hasta Hugo Moyano, Héctor Daer, Ricardo Piñanelli, Antonio Caló, y me parece que ese es un dato alentador. Falta, claro que falta. Es difícil. ¿Es probable? Sí, es probable. Dependerá de la persistencia, de la paciencia. Con hoy quien es la principal referente dentro del Partido Justicialista, al menos según lo que dicen las encuestas en cuanto a intención de voto, que es Cristina Fernández. Sí. No es del Partido Justicialista, es del Partido Justicialismo, pero sigue siendo Partido Justicialista. No sé. Dentro de eso,
No tengo problema entre mi identidad de kirchnerista con mi identidad de peronista. Voy al psicólogo por otros problemas que tengo, pero no por ese. Bien, pero en ese caso, ella, hay algunos que dicen que es un límite. Lo han dicho algunos de los candidatos que no se sienten representados. Sí, bueno, por el yo creo que es kirchnerismo. un error. El único límite de los opositores tendría que ser Macri, no tendría que ser otro dirigente político opositor. Entiendo que uno quiera construir una candidatura alternativa a lo que ofrece Cristina o a lo que dice Cristina, o que no se sienta contenido en el liderazgo de Cristina. Ahora, me parece que uno tiene que definir qué es lo que quiere construir. Yo lo digo respetuosamente, los que plantean las divisiones hacia el interior de la oposición, objetivamente, aunque no sea su intención, terminan favoreciendo al oficialismo. La división de la oposición termina favoreciendo al oficialismo. Lo que nosotros planteamos es que la unidad tiene que ser amplia, plural. Obviamente no hacemos ni admitimos proscripciones de ningún tipo. Porque nosotros también podríamos decir, bueno, no tenemos nada que ver con los que votaron de tal manera en un tal momento. Bueno, la verdad es que yo no lo vivo así. Digo, si hay algunos que vinieron acompañando las políticas del gobierno de Macri y que recién ahora se dan cuenta que ese acompañamiento no estuvo del todo correcto, bienvenido. Prefiero que se den cuenta ahora y no que se den Es cuenta la mañana. parábola del hijo digamos. pródigo, hay que aceptarlo de vuelta. Pero yo le pregunto, y en serio se lo digo, Sí, usted desde el interior, porque nosotros somos todos del interior y usted también, sí, aunque está tan cercano a la capital federal, pero nos sentimos del interior. somos del interior, nos han tratado siempre. Además yo soy del interior del interior, interior, porque sí. yo nací en la localidad de Vera, en el Más- norte de la provincia de Santa Fe. Llegué para arriba a los todavía. 17 años a estudiar a Rosario y ahí me quedé. Pero está muy cerca de la capital. ¿Cómo ha visto la tarea de la oposición, como usted le llama, del justicialismo dentro del Congreso de la Nación? Bueno, claramente hubo dos maneras de pararse frente al oficialismo. Hubo un sector del peronismo que siempre tuvo una mirada más conciliadora, una mirada más de diálogo, por decirlo Que de alguna coincidía con manera. quienes tenían que gestionar también muchas veces. En algunos casos sí, en otros no. Pero en algunos casos sí. Más indulgente con el gobierno y otro que teníamos una mirada más crítica. Yo entiendo las diferencias, ¿no? Es distinta mi posición como presidente del bloque oficialista, que no tengo una responsabilidad de gestión, que quien la tiene. Eso lo entiendo. Tampoco me preocupa demasiado porque en general en la historia el peronismo siempre ha tenido alias más conciliadoras y alas más confrontativas, por Total. decirlo de alguna manera. Lo que sí creo que está mal, instalar la idea que ser opositor responsable es hacer seguidismo oficialista, porque ahí uno se confunde. Ser opositor responsable también tiene que admitir la posibilidad de decirle al gobierno, mire, señor, se está equivocando. Por este camino va de manera equivocada y decirle, advertirle al gobierno que las cosas que están haciendo mal, Me no dio- acompañarlo. Me dio la impresión de que se han sentado a aplaudir cada vez que el gobierno se ha equivocado. Y por ahí tampoco entiendo que este Congreso nos respalde a todos. Yo le pregunto, ¿con Gioja se ve? Sí, hasta recién estuve. Ujú. Bien. Nos acompaña hasta aquí casi. Muy Sí, bien, sí, qué sí. lástima que no entró. Porque también vemos que esos pequeños roces internos en las provincias y en la nación sacuden al movimiento peronista y lo convierten en parte, como yo le decía recién. Sí, pero yo no- ¿Y cómo yo va a no- unir todo no, eso? no ¿Con drama- Urtubey? Yo no... Yo no dramatizo. No Urtubey, Mansur, dramatizo, digamos, le dije en realidad que me parece que siempre hay miradas, una mirada quizás más conciliadora, una mirada más intransigente, pero creo que lo que te tiene que unir es el futuro, no el presente Y hay ni el un pasado. proyecto para el futuro, hay un entonces proyecto en yo serio. le dije que si logramos que ese acuerdo en el desacuerdo que tenemos, logramos convertirlo en una propuesta hacia el futuro, yo creo que nos puede acercar muchísimo más. Mire, mi experiencia es que muchas veces las personas dividen y las ideas unen. Entonces lo que hay que Así tratar de debería hacer es construir en base a ideas. Y yo lo que le propongo a los argentinos es una serie de ideas que creo que tienen que servir a la Argentina para sacarla de la crisis a partir del 10 de diciembre del Rosy, 2019. Lo ¿cuáles primero que serían vamos a esas hacer va a ideas? ser derogar esa reforma previsional que tanto la perjudicó a usted y a tantos jubilados y pensionados. Si soy presidente, me comprometo ante usted, ante todos los jubilados. Cuidado, Lo primero que voy a también lo hacer... dijo el otro presidente es- que tenemos en este momento. No, el otro presidente prometía, yo me comprometo, que es distinto. Es mejor. ¿Cómo analiza usted que va a ser el 2019? Va a ser un año muy difícil desde el punto de vista económico. Yo creo que, parafraseando al presidente Macri, lo peor está por venir. Lo peor de la crisis todavía no llegó, lo peor de la recesión económica todavía no llegó.
Creo que el disparador que más se va, que el indicador que más se va a disparar va a ser el indicador del desempleo. Yo creo que hoy debemos estar, tenemos una última medición de desempleo de hace 3 meses, pero debemos estar ya arriba de los 2 dígitos y vamos a terminar a final del año que viene con un desempleo más cerca del 15% que del 10%. Creo que la noticia que va a poblar la mayor cantidad de momentos de los argentinos durante el año que viene van a ser los cierres de empresas, los cierres de fábrica, uno lo escucha al presidente mayores y él indicadores dice, de desempleo, digamos, ¿no? Rossi, Y lo que hay sobrevolando, y esto es la capacidad de la Argentina de cumplir con un programa financiero que acordó este gobierno, porque la disparada del riesgo país tiene que ver fundamentalmente Bueno, con esto. a ¿Se eso está es lo que pagando voy. la deuda? Sí, la deuda se está pagando, pero hay que ver si la van a poder seguir pagando. Rossi, Porque pero- cuando le aumenta el riesgo país es que es el indicador de la desconfianza del mercado financiero internacional, y lo que le prestó el Fondo Monetario no alcanza para cubrir No. el 100% de los servicios financieros este año. Usted me dice que gran parte de los problemas son por mala gestión de este gobierno. Ahora bien, uno lo escucha al presidente y dice, el problema nuestro fue no haber aclarado lo mal que recibimos el país y la situación límite que existía. Sí. ¿Cuál es la verdad? Qué sé yo, digamos, ¿no? Es como que... ¿Estaba tan mal el país cuando lo recibió Macri? que como que Barro Esqueloto le eche la culpa a Falcione, digamos, ¿no? De que perdió la Copa. La verdad que no es así. Está bien, pero uno No, uno escucha por ahí al la presidente y dice, hoy la seríamos realidad es que yo Venezuela. creo que ese discurso es un discurso de mediocres, lo quiero decir. Que yo, si soy presidente, no lo haría. No estaría pasándome toda la vida llorando por los pasillos diciendo, uy, mirá el problema que me dejaron. La verdad es que uno tiene que tener absoluta dimensión de las cosas con las cuales se va a encontrar y poner la energía no en quejarse, sino en resolver los problemas de los argentinos. El presidente se quejó durante 2 años. Le sirvió esa queja para tener un buen resultado electoral en las elecciones intermedias. Posteriormente empezó la debacle económica y financiera, que claramente es responsabilidad del gobierno del presidente de la Nación. Yo le aconsejo al presidente que deje de echarle culpas a terceros o a cuestiones como la sequía, aumentaron la tasa de interés, pasaron cosas, porque eso me da mayor tristeza a mí, porque veo que el presidente se deslinda su propia responsabilidad, entonces estamos más lejos de resolver los problemas, digamos, ¿no? Yo creo, tengo una valoración a esta altura de la cuestión, que ya los argentinos no creen que el problema sea la pesada herencia, sino el heredero. Y eso que Macri tiene años de laburar de heredero, digamos, ¿no? Una última Yo pregunta. creo por- que como heredero, como herencia, seguimos en la misma y cada vez peor. No veo desde la oposición, le puedo decir en serio que lo analizo todos los días, que ustedes hayan reaccionado contra el aumento de las tarifas, contra todo lo que ha pasado. Necesitábamos que esa oposición, que ustedes están orgullosos de ser, hubieran reaccionado de otra manera. El Congreso a mí me ha decepcionado, a mí como ciudadano, no como periodista, sí, como mire, ciudadana. usted habló del aumento de las tarifas. Yo cuando hice campaña en el 2017 en Santa Fe, me comprometí que mi primer proyecto de ley iba a ser un proyecto de ley que retrotraiga tarifas a noviembre del 2017. Y lo presenté. Lo presenté la primera semana de marzo, que era cuando fuera el inicio de las sesiones ordinarias. Lo trabajamos con todo el bloque y con el resto de los ¿Dónde bloques. quedó? Y no, ahora les voy a comentar. Y con el resto de los bloques. Conciliamos con todos los sectores de la oposición. Fue una de las veces que acordamos con todos los sectores de oposición. Tuvo media sanción en la Cámara de Diputados. Retrotraía tarifas hasta noviembre del 2017 y después, desde noviembre del 2017 en adelante, las tarifas nos podían aumentar más allá de lo que aumenta el promedio de lo que aumentaban los sueldos en la Argentina, que parece razonable. Si a usted le aumenta el 20% su ingreso, que la tarifa no le aumente más del 20%. Logramos la media sanción después de 3 sesiones. En la primera sesión estuvimos nos faltó un voto para el quórum. Sí. La segunda sesión conseguimos el quórum. No teníamos los 2 tercios. Fuimos a la comisión para conseguir el despacho de comisión y finalmente en la tercera sesión lo aprobamos. Lo aprobó el Senado ¿Y llegó al Senado? y lo aprobó. Al otro día que se aprobó, Macri lo vetó. Entonces, los opositores hicimos lo que teníamos que hacer. El presidente lo vetó y quedó sin reacción por parte del conjunto de la sociedad, pero nosotros estamos dispuestos a seguir mejorando nuestra performance como opositores para tratar de representar cada vez mejor y más cabalmente al conjunto de los argentinos. Pero en ese caso específico hicimos lo que teníamos que hacer. Le hago una última pregunta por mi parte.
Usted dice que quiere ser presidente. ¿Qué pasa si Cristina Fernández quiere ser también presidente? No, si Cristina es candidata a presidenta, mi candidatura no tiene sentido, no tiene razón de ser, porque yo pertenezco al espacio político que lidera Cristina, Cristina es la que lidera ese espacio político, y cuando quien lidera decide ser candidato a presidente, bueno, ahí estamos. El desafío de nuestro espacio político no era qué hacer si Cristina era candidata a presidenta, el desafío de nuestro espacio político era construir una candidatura alternativa que pudiese ser competitiva en el caso de que Cristina decidiese no ser candidata a presidente. Ese fue el ¿Va a ser desafío, candidata? que yo asumí y estoy muy contento porque voy claramente en ese camino. ¿Usted ¿no? habla con ella? Sí, mucho. ¿Qué le ha dicho? ¿Quiere jugar? Muchas cosas. ¿Quiere jugar como candidato? curioso. ¿Quiere ser? No hablo de esas cosas puntuales. La verdad que seguramente lo decidirá en los próximos meses. La decisión de ser candidato a presidente, siempre las candidaturas tienen dos dimensiones, pero en una candidatura tan importante las dos dimensiones se agrandan, ¿no? Una es personalísima. Usted se siente con ganas, se siente capacitado, se siente con energía, siente que es su momento, tiene ganas de afrontar una cantidad de desafíos. La Argentina que vamos a asumir el 10 de diciembre del 2019 va a ser una Argentina muy complicada, muy compleja, con una cantidad de problemas que Pero teníamos. siempre hemos salido, Rosy, Sí, siempre. eso también Es un eso país- también es cierto. Y la otra es el contexto político. Bueno, en ese marco, Cristina seguramente tomará la decisión que mejor crea que es para ella y para el conjunto, ¿no? Dijo que a lo mejor, bueno, que si es candidato a presidente va a llevar una mujer en la vicepresidencia. Efectivamente. No en silla de ruedas y que hable francés, por favor. No, vamos No le voy a preguntar más de lo que le dije antes, porque ya tengo su respuesta. Vamos a llevar a una mujer, sí, seguro. Quiero compartir la responsabilidad de ejercer la presidencia con una mujer. Yo creo que el movimiento de mujeres es lo más hermoso que le ha pasado a la Argentina en los últimos tiempos. Y somos mayoría Y votante. creo que por eso mi compromiso es claramente que toda la gestión tenga perspectiva de género, desde el primero hasta el último ministerio, y que el Instituto Nacional de las Mujeres tenga categoría ministerial, de manera tal que sea el ámbito desde el cual se pueda garantizar que las mujeres tengan todos los derechos que reclaman. Y eso ¿Sabe ya qué? lo tenemos presentado como proyecto de ley, así que todo el bloque lo acompaña. Lo acompaña. Yo no estoy de acuerdo con que le demos a la mujer un lugar especial, el 30% de los cuerpos. Yo estoy de acuerdo en que la mujer tenga la participación abierta y con todas las Por posibilidades. eso le dije que todo el Por gobierno eso, va a tener por perspectiva eso. de género. Bueno, me parece bárbaro. ¿Me Bueno. va a contestar la pregunta que yo hice? ¿Cuál ¿Está de novio? Estuve de novio. ¿Se peleó? Y Y ahora con la campaña no va a tener tiempo. ¿Cómo va a financiar la campaña, Rosy? Mi campaña se va a financiar con el aporte que te da el Estado y con el aporte que quieran hacer los ciudadanos argentinos. No voy a aceptar aportes de empresa, ni quiero pedir aportes de empresa. Bien, apoya a esta chica en Caucete. Sin duda. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias. por muchas estar gracias con a nosotros. ustedes. Vamos a ir al corte en un ratito más. Vamos a estar con mucho más de A Media Mañana.